Hermano, usted siempre métase en la cabeza que el motivo principal de estar acá es Cristo. No yo, no usted, no la iglesia, sino que Cristo. Y cuando nosotros escuchamos un mensaje, lo estamos escuchando a Él. Recuerden que uno es un medio, solamente un parlante, porque toda la enseñanza al final también es para mí. Por eso les digo, pongan atención, no se distraigan. Porque es como si estuviéramos conversando con el Señor, ¿cierto? Y al mismo tiempo ignorándolo o preocupados de la mosquita que voló o de la mosquita que pasó con botellas de agua. Así, se distraen con nada. Vamos a continuar en Romanos. Vamos a terminar el capítulo 9, perdón. Y va a finalizar la sección donde hablábamos de la elección de los no judíos en las profecías bíblicas. Ya de eso estuvimos hablando en el capítulo 9. Y decíamos que la Biblia dice claramente que Dios ha hecho su parte al proveer una salvación para todo el mundo. El mismo Señor Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 37, al que a mí viene, no le echo fuera. Ya conocemos ese contexto, ¿cierto? Cuando dice Cristo acá, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Son todos los que el Padre, ¿cierto?, les ha entregado al Hijo, los que les ha dado al Hijo, que son los que son salvos. También hablamos de que este es el universo de Dios. Y concluimos con eso también, si es su universo, Él es soberano. Y Él va a orar según su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios es un Dios justo. No hay injusticia en Dios, hermano, ¿ya? Siempre cuando hablamos del tema de la salvación sale a colación esto, ¿cierto? Que muchos dicen que Dios es un Dios injusto, porque elige a unos para salvación y elige a otros para condenación. Lo hemos visto muchas veces, ¿cierto? Pero vale la pena repetirlo porque a veces se nos complica un poco entender y a veces creemos eso, ¿cierto? De que hay injusticia en Dios, cuando no lo es. Siempre usted recuerde la base, hermano, de que todos pecamos y vamos todos rumbo al infierno. O sea, todos recibimos la justicia de Dios. Esa es la justicia. Ese es el pago que nosotros merecemos. Justicia es recibir el pago, ¿cierto?, a una acción hecha. Nosotros pecamos, representados en Adán, pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, ¿cierto?, estamos todos condenados. Recibimos todos, ¿qué cosa? Justicia. Pero en la voluntad de Dios y en su misericordia, algunos reciben la salvación por la misericordia de Dios. Nosotros hemos recibido misericordia de parte del Señor, ¿ya? Que no la merecíamos. Por eso Cristo tuvo que pagar por nosotros, porque tenía que haber un sustituto para nuestros pecados. Porque por la justicia de Dios nosotros debíamos morir. Y alguien tenía que pagar, siempre alguien tiene que pagar. Y en este caso, ¿quién fue? Cristo. Entonces no hay injusticia en Dios, tampoco es un Dios que se arrepiente, ni nada de esas cosas que inventan. Entonces Él es soberano, Él no se equivoca como nosotros, ¿cierto? Al ser soberano y al ser omnisciente, Él todo lo sabe, todo lo conoce, por lo tanto no puede equivocarse. Y los versos finales, el 32 y 33 que nos falta ver de Romanos, vamos a leer el 30 para entrar un poco en el contexto. Dice que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado o defraudado. Entonces, ¿por qué dice acá? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, por obras, una salvación por obras. De modo que tropezaron. ¿En quién? Tropezaron en la piedra, dice acá, piedra de tropiezo, que se refiere a Cristo. Como está escrito, pongo en Sión, piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que crea en él no será defraudado. No podían ellos creer, ¿cierto?, esto de que Cristo era el Mesías. Hasta el día de hoy, ¿cierto? Ellos no han conocido la visitación del Señor por parte de Cristo, sino que lo tienen como un profeta, como un iluminado los judíos. Aunque hay judíos, ¿cierto?, que sí son creyentes. Entonces acá en estos versículos finales volvió a considerar Pablo la mayoría, o sea, los no elegidos, los gentiles. En este caso seríamos nosotros.
Y el fracaso no se debió a que no eran elegidos. Alguien dijo por ahí, los salvados pueden atribuir su salvación a la elección, pero los perdidos no pueden atribuir su perdición a la falta de elección. Es de lo que estamos hablando, ¿se fijan? O sea, el salvado puede atribuir su salvación a la elección de Dios. ¿Por qué le elige? Él elige a quien salva según su voluntad, su soberanía. Nosotros no podemos decirle nada a Dios, hermano. Entienda eso, no podemos decir que hay injusticia en Dios porque Él elige a quien salva. La palabra también nos enseña que debemos orar por la salvación de, en este caso, en primer lugar, nuestros seres queridos o quienes nosotros queramos que sean salvos. Dios puede escuchar tu oración, hermano, y salvar a esa persona. Así es. Entonces no podemos pensar y decir es que a lo mejor no es un elegido. A lo mejor Dios no, eso, a lo mejor Dios no lo ha elegido para salvación y estoy orando en vano. Eso a usted no le importa, hermano. Lo que nosotros debemos hacer es simplemente obedecer lo que dice la palabra. Si dice que oremos, oramos. Mi madre oró mucho tiempo por nosotros, sin saber, ¿cierto?, si éramos elegidos o no éramos elegidos. Pero Dios en su soberanía nos tiene acá el día de hoy. Entonces, a eso me refiero, hermano. Por otro lado, los perdidos no pueden atribuir su perdición a la falta de elección. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de vuelta, íbamos, todos, ¿cierto?, rumbo al infierno. Justicia y nosotros hemos recibido misericordia. El texto citado acá en el verso 33 viene del libro de Isaías, del capítulo 8, verso 14, y en el versículo 16 del capítulo 28 también, donde habla del judío tropezó. Para el no judío la cruz era una locura, y para el que crea cierto, sea judío, sea gentil, será salvado por aquella cruz. Para unos es locura, ¿cierto? Pero para otros es salvación. La mente humilde, hermano, llegará con una fe sencilla. La mente humilde, fe sencilla. Y el hombre natural todavía trata de producir o obtener salvación mediante algún proceso natural, que son las obras, ¿cierto? Muchas religiones son por obras. O sea, ellos quieren hacer algo para que Dios los salve, para que Dios tenga misericordia de ellos, para que diga, oye, qué bueno este hombre, las buenas obras que hace, se porta bien, es un buen marido, es un buen esposo, es un buen hijo, lo voy a salvar, porque es bueno. ¿Será tan así? Cuando ni siquiera Jesús aceptó ese calificativo de bueno. Él dijo, no me llames bueno, hay solo uno, Dios, le dije, el Padre. Entonces todavía hay religiones, hermano, que tratan de ganarse la salvación, que es un tema también controversial entre las iglesias. Y esto tratará de reconciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad de los seres humanos, como si la mente débil del hombre fuera capaz, infinita e infalible. Vuelvo a decir, hermano, no nos podemos comparar con Dios. Cuando usted recibe la salvación, no le queda más que acomodarse a lo que dice la Biblia, y si usted ya es salvo, en su vida van a haber frutos, van a haber cambios, cambios de actitud, cambios de su lenguaje, su manera de comportarse, de vestir. Siempre van a haber cambios, poco a poco, pero tienen que haberlos. Ese es el fruto. ¿Y quién disfruta del fruto? Las personas a nuestro alrededor, ¿cierto? Porque hay cambios en las personas y los que nos rodean son los que ven esos frutos en nosotros, los que disfrutan, ¿cierto?, de esos cambios positivos que hay en nuestra vida. Entonces así se concluye el capítulo 9. En Romanos 10, el tema de este capítulo abarca los siguientes apartados: el estado presente de Israel eh, y la posición también actual. La salvación presente tanto para judíos como para los no judíos. Entonces el estado de Israel el día de hoy es como perdido, ¿cierto? Ellos están perdidos, ellos no están, como muchos dicen, que al ser el pueblo escogido de Dios serán salvos. ¿Ya? Eso no es así, lo hemos visto, hay solamente un pequeño remanente que será salvado. Entonces esa es la condición espiritual de Israel, están perdidos, así como los no judíos también lo están, los gentiles.
Y la razón es que Cristo es el fin de la ley y de la justicia propia. Entonces Pablo acá, hermano, volvió del tema de la soberanía de Dios a la responsabilidad del hombre. De vuelta, comenzó esta línea, ¿cierto?, de pensamiento en los versículos finales del capítulo 9. Y la situación presente de Israel no se debe a que Dios haya limitado su misericordia hacia ellos. Eso no tiene nada que ver, que Dios haya limitado su misericordia, sino a su celo de Dios sin conocimiento, que era cierto o que es todavía en la ley. O sea, tienen un celo por Dios, así como Pablo, ¿recuerdan? Pablo mataba a cristianos en nombre de ¿quién? De Dios. Tal era su religiosidad, hermano. Ellos también, los judíos, tienen celo de Dios, pero sin conocimiento. Dios les ofreció su propia justicia libremente, pero ellos procuraban establecer su propia justicia y tratan de cumplir la ley. Ahí se quedaron, ¿cierto? Y la roca que les fue de tropiezo, Cristo, que los hizo tropezar y siguen aún esperando ellos al Mesías. El versículo 1 habla de la condición actual de Israel. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es para la salvación de Israel. ¿Se fijan? Pablo estaba orando a Dios para que Israel fuera salvo. Recuerden que en los capítulos anteriores vimos que él oraba por los de su carne, por los de su raza, ¿ya? Por ellos, por sus hermanos. Y acá es lo mismo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. Entonces Pablo acá volvió al tema de la soberanía de Dios, de la soberanía de Dios a la responsabilidad de los hombres, porque tenemos responsabilidad ya en nuestra vida. Y continuó esta discusión en el capítulo 10, el capítulo 10 acá, ¿cierto? Y estableció su fracaso no debido a que Dios hubiera limitado su misericordia hacia Israel, sino que ellos eran responsables de la situación porque estaban cegados por su propio fariseísmo, o sea, la religión. Hoy en día pasa exactamente lo mismo, hermano. Pasa exactamente lo mismo con muchas religiones. Mucha gente que están en iglesias, pero están cegados, están ciegos, siguiendo solamente una religión. Como les dije al comienzo, ellos no van a la iglesia para estar con Cristo, sino que van como si fuera un club social, como que el día domingo hay que ir a la iglesia, como que el día domingo hay que ir a escuchar la Biblia o lo que dice el predicador de turno, hay que ir a cantar también, aunque hay alabanzas que no me gustan, pero las canto igual porque son para el Señor. Todo lo hacemos, ¿cierto? Como le dije al comienzo, por el Señor. Venimos a este lugar para honrarle, para recibir su consejo, su palabra. En el fondo, hermano, llegamos acá porque tenemos necesidad de Dios, tenemos necesidad de Cristo. Por eso estamos en este lugar. Yo por eso estoy acá. Y yo creo que usted también está acá por lo mismo, no porque sea el día domingo y porque hay que ir a la iglesia, sino porque necesitamos del Señor, necesitamos de Cristo, que es lo único que tenemos, hermano. Entonces eran responsables de la situación porque estaban cegados por su propio fariseísmo. Entonces Dios les hizo responsables. En Lucas 19, en el verso 43 y 44, el Señor hablando dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrellarán. Te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conocieron el tiempo de la visitación, el tiempo de Cristo. Yo siempre he preguntado eso. Hombres tan letrados, hombres que conocían el antiguo pacto, hermano, a los profetas, ¿cierto? Cuando Hebreos comienza hablando, Dios en otros tiempos habló de muchas formas, de muchas maneras a nuestros padres, ¿a través de quién? De los profetas. Dice hoy, nos ha hablado por el Hijo. O sea, ya no hay profetas, solamente el Hijo de Dios, su palabra. Entonces ellos conocían, hermano, el libro de Isaías, supongo yo, ¿cierto? ¿Cómo no conocieron que Cristo era el Mesías? ¿Por qué lo desecharon? ¿Qué pasó ahí? Podía escuchar una predicación del pastor Paul que hablaba acerca de eso, de que el conocimiento es sinónimo también de responsabilidad. El conocimiento es sinónimo de responsabilidad. Tenemos una responsabilidad nosotros. Tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos conocimiento del Evangelio. Cristo nos llamó. Y tenemos esa responsabilidad de ¿qué? De dar fruto.
al 100 por uno, al 20%, al 30, 40, depende de cada uno de nosotros, pero hay que dar frutos, hermano. Entonces el pueblo de Israel tiene muchos enemigos hoy en día, de eso estamos clarísimos, ¿cierto? La guerra, creo que hubo un cese al fuego, la guerra que está al día de hoy. Y esto sucede todo porque no conocieron la visitación del Señor, no conocieron el tiempo en que Dios vino a salvarles. Por eso Pablo dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y hay tres rasgos acá, hermanos. En primer lugar, Israel, con todo lo que poseía en el aspecto religioso, como vimos, ¿cierto?, en el capítulo 9, 4 y 5, versículos, pero no fue salvado. Tenía todo, ¿cierto? Tenían la ley, les fue dada la ley, la palabra de Dios, en el fondo la mente de Dios, el pensamiento de Dios, los planes de Dios que tenía para ellos. Pero le vuelvo a preguntar, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Entonces probablemente un alto porcentaje de personas que formalmente parecen ser miembros de una iglesia no son salvos. Simplemente actúan como miembros de un club religioso, están en rebelión en el sentido de que no aceptan la justicia de Dios que se ofrece por medio de Cristo. Soy tan pecador, ¿cierto?, que no creo que mi pecado pueda ser perdonado. O no me siento digno, ¿cierto?, de arrodillarme y pedirle perdón a Dios, me siento sucio, no me siento, no me siento capaz, siento siento que estoy sucio y que no puedo acercarme a Dios a pedirle perdón. La palabra es clara cuando dice que si pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, ¿cierto? Y limpiarnos de todo mal o de toda maldad. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted cuando peca? Arrodillarse, ¿cierto? Arrodillarse, buscar al Señor, buscar a Dios, pedirle perdón, buscar su rostro. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó, hermano. Cristo ya pagó. Entonces cuando vemos a personas así, como lo acabamos de mencionar, ¿cierto?, que prácticamente son miembros de un club religioso y están en rebelión con Dios. Eso es estar en rebelión en contra de Dios, hermano, cuando nosotros no dejamos toda nuestra carga, nuestro peso al Señor. Cuando dudamos, ¿cierto?, que Él a lo mejor pueda ayudarnos, cuando dudamos que Él pueda sanarnos, cuando dudamos que Él pueda ayudarnos en ciertos problemas de nuestra vida. Siguiente a la lucha de la carne contra el espíritu, que la hemos visto durante estos 9 capítulos, ¿cierto?, que hemos hablado acerca de esa lucha que está en nuestro interior. Pero el espíritu siempre, hermano, tiene que tener ese deseo, ese anhelo o sea, esa convicción de que Dios está ahí y que Dios nos va a ayudar. La carne obviamente se va a encargar de que no sea así. Y te va a poner la duda, y será así, y capaz que no, y creo en Dios y no lo he visto nunca. Porque eso hace la carne, eso es el diablo, hermano, nuestra mente maquina cosas. Por eso es importantísimo tener esa comunión con Dios. Es importantísimo estudiar la Biblia, leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí tenemos todo el conocimiento, hermano. Ahí conocemos a Dios. Ya Dios le va a revelar a usted con voz audible ahí, y le va a explicar quién es Él, cómo trabaja, y le va a decir, mira, la eternidad es así, acá. No, hermano, tenemos solamente la palabra de Dios, como dice Pedro, que es la palabra profética más segura. Y aparte dice, en la cual deben estar atentos, como una antorcha que alumbra la oscuridad. Ese es Pedro hablando, diciéndonos, ¿cierto?, que no tenemos más que la escritura y la comunión con el Señor. Entonces, hermano, examinémonos a nosotros mismos, como dice 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Por qué dice eso, Pedro? O sea, Pablo, ¿por qué le dice eso a los corintios? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Después termina con la pregunta y dice, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinémonos, hermano, a nosotros mismos. Examínate si realmente estás en la fe. A lo mejor podemos estar viviendo solamente una religión. Y la religión, cierto, es eso. Hoy día es domingo, hay que ir a la iglesia. Hoy día es domingo, hay que ir a la iglesia. ¿Hay alguna motivación? ¿Hay algo que te trae a este lugar? ¿Hay algo que te motiva a venir a este lugar?
La necesidad, ¿cierto? Necesitamos estar acá. Entonces Israel, hermano, tenía una religión. Y esa se la había sido dada por el mismo Dios. Pero con todo eso, aún así necesitaban ser salvados. Tenían religión, pero no tenían justicia. Tenían más que lo que tenía cualquier otra nación, pero aún así estaban perdidos. El deseo de Pablo, pues, era que Israel fuera salvo. Y eso pasa con la religión, hermano, que te lleva a ese punto, al punto ya de que estás muy cómodo, muy tranquilo, aquí no pasa nada, ¿cierto? Y se vuelve, como recién lo mencionaba, algo monótono, algo como ir ¿cierto? A un club. Pero ¿dónde está lo esencial? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Estás dando fruto? ¿Cómo te comportas en el mundo? Porque acá yo los veo a todos con cara de cristiano, ¿cierto? Aquí todos tienen cara de cristiano. Pero en el mundo, ¿tienen esa misma cara de cristiano? ¿Su comportamiento es de una persona cristiana? ¿Sus actos, sus hechos, sus palabras? ¿Podría alguien decir que tú eres cristiano cuando tú te expresas o cuando tú hablas? ¿O podría decir, eh, y este es cristiano? Y este es cristiano y mira cómo habla. Y este es cristiano y mira lo que hace. Entonces tenemos una responsabilidad, hermano, porque no dejamos mal, no, bueno, quedamos mal nosotros, quedamos como mentirosos, ¿cierto? Pero dejamos mal al Señor. Dejamos mal a Cristo, no a la religión evangélica, hermano. Dejamos mal a Dios. Por eso examínate, examina tu vida, examina tu corazón. Y si hay algo malo en ti, el Espíritu, hermano, el Espíritu Santo que mora en nosotros tiene que darte, tiene que convencerte dentro de ti que estás en pecado, convencerte de que estás haciendo las cosas mal. Si no es así, algo grave pasa en ti y capaz que ni siquiera seas salvo. Es tan simple como eso, hermano. Porque cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, ya el pecado nos duele. El pecado no. Si bien somos tentados, somos seducidos, somos atraídos al pecado, pero si caemos a la tentación, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos perdón. Nos duele, ¿cierto? Nos duele en el corazón, nos duele que le hemos fallado a Dios. Pero cuando no te duele, hermano, y no pasa nada, examínate y preocúpate también. En segundo lugar, Israel se podía salvar. Alguien ha dicho que Pablo no había orado si ellos hubieran sido, otra vez. En segundo lugar, Israel se podía salvar. Alguien ha dicho que Pablo no había orado si ellos no habría orado si ellos no hubieran sido del todo réprobos, ¿cierto? Y ahí cuando hablamos de la oración por los nuestros, cuando hablamos de orar por nuestra familia, réprobos significa que están perdidos en una religión falsa o en un misticismo, ¿cierto? Pero no significa que estén perdidos, hermano. ¿Ya? No nos metamos en la cabeza eso de que Dios ya tiene a sus elegidos y que para qué vamos a orar, que para qué vamos a pedir. No, en la misericordia de Dios, cualquiera puede ser salvo. Cualquiera. Hasta el más malo, hasta el más perdido puede ser salvo, hermano. ¿Ya? Eso va en la soberanía del Señor. En tercer lugar, hoy están en el mismo nivel ante Dios como los que no son judíos. Y deben ser evangelizados también como cualquier otra persona, el pueblo de Israel. Como cualquier persona que está sin Cristo, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo vimos en Romanos 3:23. Entonces la idea, hermano, de que una raza superior o inferior pueda recibir o no a Cristo es una idea ridícula. La tierra, al pie de la cruz, está nivelada. Somos todos iguales ante Cristo, todos iguales. Todos necesitamos, cierto, ser evangelizados. Entonces, quien quiera que sea usted, no importa cuál sea su posición social, a la iglesia que uno asista, sus buenas obras, el color de su piel, ¿cierto? Si es rubio, blanco, prieto, negro, eso es irrelevante. Todos pueden recibir la salvación por medio de Cristo. Entonces, si usted está sin Cristo, está destinado y va rumbo al infierno. ¿Cierto? Así es. Así lo enseña la Escritura, así lo enseña la palabra de Dios.
Entonces ahí entra la justicia de Dios. Dios es justo cuando Él dice esto, de que todos van al infierno. Y son palabras a lo mejor un poco duras, hermano, pero son palabras de Dios, de Él. Y Él ha hablado con toda claridad. Ahora, hay quienes que creen que hoy en día el Evangelio también debe ser predicado primeramente a los judíos. Claro, cuando dice no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Pero no creemos que Pablo quiso decir que el Evangelio debía ir cronológicamente, ¿cierto? Primeramente a los judíos, porque recuerden que no conocieron el tiempo de la visitación, no lo vieron. Entonces, al provocar a Dios a celo, a ira, ¿cierto? El Evangelio fue dado a los gentiles, que venimos siendo nosotros. Entonces, durante los primeros años en la ciudad de Jerusalén y en el resto de Israel no hubo creyentes no judíos. La iglesia estaba totalmente formada por creyentes judíos. Pero el judío acá tampoco debía ser excluido, porque estaba incluido en el propósito y el plan de Dios. Y necesita el Evangelio. Hasta el día de hoy ellos necesitan ser evangelizados, hermano. Alguien dijo, un teólogo dijo, no traten de convertir a los judíos. Los judíos pueden encontrar a Dios con más facilidad en su propia fe que en el cristianismo. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Estamos recién viendo de que necesitan a Cristo, necesitan ser evangelizados. No necesitan una religión, no necesitan el cristianismo, no necesitan su propia fe, porque su propia fe, ¿cierto?, los llevó a la religión por obras. Y una religión por obras está reprobada por Dios. Entonces este hombre mantiene ese punto de vista según él dice, debido especialmente a la culpa que puedan sentir si llegan a ser cristianos. Cuando la persona es renovada y es transformada, hermano, ya no hay culpa en nosotros. No hay culpa, solamente tenemos a Cristo y por medio de ello nos mantenemos en pie. Entonces, cuando llegamos a ser cristianos, somos liberados de todo ese sentimiento de culpa, o ellos también, ¿cierto?, de culpa que podrían tener. Recuerden que ellos son extremadamente religiosos, hermano. ¿Ya? Extremadamente religiosos. Entonces, es muy difícil llegar a una persona que es así, a ese punto, pero no es posible. Entonces deben escuchar el Evangelio igual que el resto de los seres humanos. ¿Por qué? Porque ahí Dios está dispuesto a demostrar su gracia, su misericordia. En el verso 2 después dice, porque yo soy testigo de que tienen celo o deseo de servir a Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. ¿Se fijan? Son celosos de Dios, pero están equivocados. En muchas religiones, hermano, en el catolicismo también, hay mucha gente que es devota a Dios, que son gente de fe, pero están mal enseñados. Mal enseñados. El día de hoy, ¿cierto? Muchos pastores, ¿cierto?, de la prosperidad, que son estos lobos rapaces, que se sirven de la iglesia de Cristo, pobre de ellos, el día del juicio, hermano. No quisiera yo estar en los zapatos de ninguno de ellos, porque la iglesia, hermano, el nivel espiritual de una iglesia no se mide por la cantidad de personas que hay en una iglesia. Porque hay iglesias grandísimas, gigantes, de miles de personas. ¿Pero qué van a recibir? Un show. El show, ¿cierto? El show de las 11 y el show de las 3 más o menos, que son los cultos que hacen, porque hacen 2 o 3 cultos y diferentes días, porque eso les genera mucha plata. En el fondo es un negocio, ¿ya? Ellos no son pastores, sino que son lobos, rapaces. La palabra nos dice que en los últimos tiempos habrán hombres así. Y multitudes los van a seguir, dice. Multitudes van a ir tras ellos, teniendo comezón de oír. ¿Pero oír qué? Que les digan que es un campeón, ¿cierto? Eres un campeón. Eres hijo del rey, eres hijo de Dios. Tú no mereces la pobreza, tú mereces prosperidad. Y lo único que prosperan son ellos, ¿cierto? Los que hablan acerca de la prosperidad. Entonces mucha gente hay que está perdida, hermano. Por eso acá dice, soy testigo que tienen celo de servir a Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento.
algunos cristianos hiperactivos parecen tener deseo ferviente de servir a Dios y que incluso proclaman hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, todo lo que tienen es solamente un activismo religioso en el cual la persona de Cristo no parece ocupar más que un lugar formal u oficial. Hay cristianos así, ¿cierto? Que son medio, como dice acá, hiperactivos. Y hacen todo en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor, ¿cierto? Pero cuando viene, ¿cierto?, la tormenta, la dificultad, la prueba, la enfermedad, lo que sea, ahí se desvanecen estos cristianos, hermano, que yo conozco algunos que son así, ¿cierto? Que, como los fariseos, proclaman, ¿cierto? Les gusta orar en las plazas, que los reconozcan como pastor, como maestro. Pero a la hora de los que hubo, hermano, todo eso pasa. Entonces, en estos casos conviene recordar cuál es la pregunta clave que afrenta a cada persona con su propia realidad espiritual. Y es la siguiente: ¿tiene usted a Cristo? Como recién lo mencionábamos, examínense a vosotros. ¿Estáis realmente en la fe? Entonces, ¿usted tiene a Cristo en su vida? ¿Usted ha aceptado la justicia que Dios le ofrece o que le ofreció, ¿cierto?, por medio de Cristo Jesús? ¿Por qué, hermano? Porque no hay ninguna otra forma de salvarse. Es la única forma, por medio de Cristo. Entonces habría que ser perfecto para poder ir al cielo. Y usted no es perfecto. Yo no soy perfecto. Ningún hombre es perfecto. Pero ¿por qué vamos al cielo? ¿Por qué usted va al cielo, hermano? ¿Qué mérito tiene usted para ir al cielo? Como decimos los chilenos, ¿a quién le ha ganado usted? ¿Le ha ganado a alguien para ir al cielo? No le hemos ganado a nadie, ¿cierto? Entonces la única razón por la que nosotros vamos al cielo, hermano, es porque Cristo murió por nosotros. Cuando usted le pregunte, digan, ¿y tú por qué estás tan seguro que va a ir al cielo? Porque Cristo murió por mí. Porque Él me salvó, Él me rescató. Y por medio de su sacrificio yo voy al cielo. Él fue sepultado, Él fue muerto, Él resucitó de los muertos, Él fue entregado por mis transgresiones y resucitó para que yo pudiera ser declarado justo. Entonces Cristo, hermano, es perfecto y Él es nuestra justicia. Y algún día iremos al cielo porque Jesús tomó mi lugar en la cruz. Consumado es, recuerden. Consumado es. ¿Necesita usted hacer algo más? Sí, necesito portarme bien, pastor. Necesito hacer buenas obras. Sí, necesita hacerlas porque es el resultado de la salvación. No el medio, el resultado. Usted ahora se porta bien, usted ahora habla de mejor forma, es más amable, ¿cierto? Es más tolerante con las personas. ¿Por qué? Porque es el fruto y es lo que el resultado de su salvación. La salvación resulta en eso. ¿Ya? Pero nunca piense usted que no, yo ahora me porto bien, soy cristiano y me porto bien para agradarle a Dios o para caerle bien al Señor. Para ver si me responde alguna petición que tenga después yo por ahí, entonces me porto bien. No, es el resultado, hermano. Y si usted se porta mal y anda igual que siempre, problema. Entonces, ¿es Jesucristo su Salvador? ¿O está confiando en su apariencia social, en sus amistades religiosas o en su membresía oficial, ¿cierto? A una iglesia, vinculado a una iglesia o a alguna comunidad cristiana. ¿Tiene usted una relación personal con Cristo? ¿Tiene usted una relación personal con Él? Que hablen, ¿cierto? A diario, conversación. Señor, tengo problemas, Señor. Otra vez con los problemas. O Señor, gracias. Lo primero, ¿cierto? Señor, gracias, gracias, gracias. Y después, Señor, tengo problemas. Porque los tenemos, hermano, necesitamos de Él. Cuando vamos a la rodilla es para adorar. Recuerden que tenemos la oración modelo del Padre Nuestro, entonces tenemos darle gracias, adorarlo, bendecirlo, exponer nuestro corazón al Señor, nuestras peticiones, las peticiones de los hermanos, ¿cierto? Cuando piden alguna oración por alguien, debemos orar, hermano. Nunca piense y diga,
pero ¿para qué va a orar si no es cristiano? Es una persona del mundo, que no le interesa a Dios, ¿no? Pero la Biblia nos manda a orar. Y si alguien necesita oración, lo vamos a hacer. Y eso es parte de la obediencia que nosotros debemos tener. Entonces debería tener usted esa relación con Dios, hermano, con Cristo. Ahora Pablo sabía todo esto por experiencia, ya que él había sido un fariseo celoso en cuanto a su afán por servir a Dios. Alguien ha traducido esto de esta manera, y cito: yo sé algo en cuanto a eso, en cuanto a ese celo. No fue debido a la ignorancia de la ley, porque prácticamente hicieron de ella un ídolo. Lo que pasó fue que no percibieron que todo el Antiguo Testamento señalaba a Cristo. Tenían los hechos, pero no la interpretación ni la aplicación de los hechos. Toda la escritura, hermano, se basa en Cristo. Usted saca a Cristo de la escritura y la escritura no sirve para nada. Lo cual es imposible de hacer, ¿ya? Que quede claro eso, solamente estoy dando un ejemplo. Todo tiene que ver con nuestro Señor Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Verso 3. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Un comentarista, el doctor Griffith Thomas, habló sobre la falta de discernimiento del día presente y dijo, cito: ¿no es increíble cómo las personas pueden leer la Biblia sin ver nunca la enseñanza esencial y su aplicación personal para ellos mismos? Cuando usted lee la Biblia, hermano, ¿qué es lo que lee? Solo lee, pero no recibe nada. ¿Cómo lee usted su Biblia? No estoy diciendo que le dé una interpretación, ¿cierto?, a su antojo, porque antes nos decían eso, ¿cierto? Algo muy divertido, decían, a ver, Juan 16, ¿ya usted qué cree que dice? ¿Ya usted qué cree que dice? Y todos pensaban diferente, no, si la cuestión no es juego. La palabra dice una cosa y se interpreta en el texto, en su contexto y el contexto general de la Biblia. Así se interpreta la escritura, hermano. Entonces, hoy en día, dice acá este comentarista, que es increíble que las personas puedan leer la Biblia sin nunca señalar la esencia y la aplicación personal en nosotros. Siempre tenemos que, cuando leemos la Biblia, ver de qué está hablando el que escribió, lo que está leyendo, quién lo escribió, cuál es el contexto de lo que está leyendo. ¿Cómo lo aplica usted a su vida espiritual, a su vida personal? La aplicación, ¿cierto? Lo práctico. ¿Cómo practico yo esto en mi vida? ¿Se fija? Entonces, no hay nada que sea más sorprendente ni que entristezca más que la presencia de un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, que no alcanza a apreciar su significado y poder espiritual. Mucha gente así, ¿cierto? Que saben la Biblia, se conocen la Biblia completa, pero no hay frutos. Cualquiera puede leer la Biblia, cualquiera se la puede conocer, ¿cierto? O conocer el contexto histórico, cultural, el que usted quiera, pero si no la aplica a su vida, no sirve de nada. Puede tener mucho conocimiento, pero si no está aplicado a nosotros, no sirve de nada, hermano. Entonces Israel era desconocedor de la justicia de Dios, según se describe en el capítulo 3 de esta carta a los romanos que vimos, en el verso 21, donde vimos que se había manifestado entonces, aparte de la ley, pero testificada por la ley y los profetas, justicia que podía ser recibida por fe en Cristo, pero no lo vieron. Justicia por fe en Cristo. Y en contraste con esto, ellos procuraban establecer su propia justicia. Entonces así le sucede incluso a algunos lectores de la Biblia, hermano, que no han percibido en ella, en la Escritura, lo que realmente significa ser salvo. A veces vemos la salvación como algo tan trivial, hermano. Como que, sí, me salvó, gracias. Pero usted tiene que darse cuenta de qué Dios nos salvó. ¿De qué nos salvó, hermano? ¿Cierto? De ir al infierno. Aunque digan algunos que el infierno no existe, que son cuentos, que el diablo tampoco existe, el cuco tampoco existe, pero le tienen miedo igual.
Entonces todas esas cosas, hermano, que ya son cosas de niños, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros ya, un cristiano maduro, hermano, un cristiano ya que lleva cierto tiempo en una iglesia, estudiando la Biblia, recibiendo palabra del Señor, yo diría que es imposible que sea removido de su fe. O que es imposible que un comentario tan básico como decir, oye, Dios no existe. Un comentario tan básico como ese que lo ponga usted a dudar. O que lo ponga a pensar, a meditar, a filosofar. ¿Será verdad lo que estoy diciendo? ¿Será real? Bástate mi gracia, dijo el Señor a Pablo. Bástate mi gracia. Así nosotros debemos ser, hermano. Mientras más usted se sumerge en la Escritura, mientras más usted se sumerge en oración con el Señor, su fe va a crecer cada día más, hermano. Y usted lo va a ver en su vida, en su matrimonio, con sus hijos. Va a haber, cierto, un crecimiento en su vida. La Biblia de Jerusalén, estos versículos se leen de la siguiente forma, porque el fin de la ley es Cristo, para justificación a todo creyente. La versión Dios habla hoy dice, porque la ley se cumple en Cristo para que sean hechos justos todos los que tienen fe. Hasta ahí llegó la ley. Ahora, lo único que tenemos es Cristo, no hay más. Obviamente todo es para enseñanza, toda la escritura, la ley, ¿cierto? Los profetas, el nuevo pacto, todo es para nuestra enseñanza. Entonces el Señor Jesucristo es el fin, hermano, es la meta. Él mismo dejó esto bien claro. Vino según sus propias palabras para proveer una nueva vestidura de justicia. Y no para remendar, ¿cierto? O para coser o para surcir algo. No para remendar la vieja vestidura legal y raída de la ley. Mateo 9:16 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Eso lo dijo el Señor Jesús. Entonces lo viejo ya pasó, todas las cosas antiguas ya pasaron, ahora viene lo nuevo, viene Cristo, sus mandamientos, su pacto, su crucifixión, su resurrección. Él es intermediario ahora, ¿cierto?, por nosotros, nuestro abogado, intercede ante el Padre por medio del Espíritu. Entonces la ley fue dada para conducir a las personas a Cristo, no fue dada para salvar a los hombres, ¿ya? Nadie es salvado por la ley. En Gálatas capítulo 3, verso 24, Pablo dijo de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. La ley fue la guía para llevarnos a nuestro Señor Jesús. O sea, no fue dada para salvarnos, sino para mostrar que necesitábamos ser salvados. Nos toma de la mano, nos lleva hasta la cruz de Cristo, donde podemos ver que necesitamos a ese Salvador. Y es allí donde Él, ¿cierto?, ocupó nuestro lugar. Porque los que debían estar crucificados somos todos nosotros, ¿ya? Todos, sin excepción. No hay justo ni aún uno, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo, ¿cierto?, porque tenía que haber un pago. Porque si Dios es justo, tenía que haber un pago por el castigo. ¿Cuál fue ese pago? Cristo. ¿Está satisfecha la ira de Dios? Fue satisfecha en la cruz, hermano. Esa ira que debía caer sobre nosotros, cayó sobre su Hijo y ese fue el pago. Él pagó por nosotros. Por otro lado, la ley llegó a su cumplimiento y a su fin en Cristo. Y en Efesios 2:15, Pablo dijo, Cristo ha puesto fin a la ley, consciente en mandatos, consistente, en mandatos y reglamentaciones, y de ambos pueblos, judíos y no judíos, ha formado uno solo, nuevo, unido en él. En Colosenses 2:14 dice, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Me encanta ese versículo, hermano. Incluso lo cantamos acá, ¿cierto? Una alabanza muy hermosa. Él anuló el acta de los decretos que estaba en nuestra contra. O sea, todo estaba en contra de nosotros, hermano. El veredicto final era culpable. A los leones. Ese era el veredicto final. Pero él la anuló, hermano. La quitó de en medio clavándola en la cruz. Pero vuelvo a insistir, hermano, que la haya anulado no significa que no hubo un pago
por el pecado, lo hubo, insisto, fue Cristo. Él pagó por nosotros. En la última parte de este versículo 4 dice a todo aquel, lo cual recalca el carácter universal, a todo aquel que cree. Y enfatiza, cierto, el carácter también gratuito, pero tiene que ser recibida. Verso 5. Moisés escribe así de la justicia que se basa en cumplir la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Acerca de la ley, ¿cierto? Recuerden que era un pacto condicional. Pablo citó aquí el Antiguo Testamento para demostrar que la justicia de la ley y la justicia de la fe están en contraste, completamente, y se excluían mutuamente. Es un hecho de que el hombre puede obtener cierta justicia en el cumplimiento de la ley, pero está claro que sería su propia justicia, o sea, la justicia humana, el mérito humano, y no la justicia de Dios, porque viene por medio de Cristo. Entonces, la verdad de esto, hermano, es que el hombre es incapaz de estar a la altura de la justicia de Dios. Incapaz, nunca va a suceder eso. Gálatas 3:2, Pablo dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí le está hablando Pablo a los Gálatas. Recuerden que eran medios porfiaditos estos Gálatas. Recuerden que les dijo Gálatas insensatos. O sea, descerebrados, no tienen cerebro, no tienen cabeza, Gálatas. ¿Qué les pasa? Por eso pues le dice, quiero saber esto de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunta retórica, ¿cierto? Obvio, por el oír con fe. Ya que la ley ejerció un ministerio de condenación y muerte, y lo vimos. Versículos 6 y 8 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y eso lo vamos a estar viendo en un ratito, porque es como la oración famosa, ¿cierto? Que muchos de acá la hicimos. El texto citado acá, hermano, procede del libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 11 al 14. Y esa parte, la tarea, es parte, perdón, de la tarea encomendada en este pasaje por Moisés a la generación que estaba por entrar a la tierra de Canaán. La fe y obediencia resultarían en bendición, ser obedientes. Por otra parte, el rechazo y la desobediencia a Dios resultaría en castigo porque serían afligidos y dispersados. ¿Qué es lo que eligieron ellos? Ser castigados, afligidos y ser dispersados. Eso fue lo que eligió Israel, hermano. El pueblo también insensato. Cristo les dijo, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero no hiciste? Entonces el punto importante de esta enseñanza de Moisés, que esa generación tenía el mensaje cerca de su boca, verso 8, y podía responder con él con fe en su corazón, y podría vivir ante Dios con obediencia, ya que tenían el mensaje tan cerca y no tenían que pedir que fuera traído del cielo ni descender al abismo para obtenerlo. Lo tenían ahí. Ahí está la palabra. Y esas palabras, cierto, son las instrucciones que Moisés les entregaba a ellos. Estaban cerca de ellos. Entonces, al citar Pablo acá a Moisés, hermano, él quiso indicar que la misma verdad se aplicaba a su generación y se aplica también a nosotros, con el hecho añadido de que Cristo se había encarnado en esta tierra y había vivido, cierto, en ese tiempo entre ellos y después de muerto habría resucitado. Entonces nadie ya tendría necesidad de subir al cielo para descender a Cristo, ni descender al abismo para que Cristo fuera levantado de los muertos. Ya no iba a ser necesario, aunque estuvo, cierto, según la Escritura, estuvo abajo y también ahora está en los cielos, arriba. O sea que también en el tiempo de Pablo el mensaje de la justicia por la fe estaba cerca y a disposición de sus lectores. ¿Y cuál es la oración de fe? Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor
y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero por la boca se confiesa para salvación. Este famosísimo texto, hermano, que muchos de nosotros lo leímos, ¿cierto? Y confesamos, y que fuimos salvos, y que hay fiesta en el cielo. Es solo una oración, ¿ya? Es solo una oración. Lo que Pablo está diciendo era que la persona debía poner de acuerdo su confesión de fe y su vida. A eso se refiere esto, hermano. La confesión de fe y la vida. ¿Qué es lo que estábamos hablando recién, cierto? Yo profeso una fe y mi vida cómo va de acuerdo a la fe que yo profeso. Su boca y su corazón deben estar en completa armonía, expresando lo mismo. Es con el corazón que se cree, es con el corazón que se cree, ¿cierto? El corazón implica la personalidad total, la totalidad del ser, el corazón, ¿cierto? Que ellos lo aplicaban, los judíos hablaban mucho acerca del corazón para referirse, ¿cierto? A la mente, al pensamiento, a lo que uno expresa, y hablaban de las entrañas también para hablar acerca de lo sentimental. El sentimiento, del miedo, el susto, cuando se sorprende. A mí ese cuando me han pasado cosas o tengo miedo, me duele la guata. O me dan cositas así en la guata. ¿Le pasa lo mismo a usted? Cuando está en alguna situación de peligro o de estrés o lo que sea, ya pues esos son los sentimientos. Y cuando habla del corazón, habla acerca de la mente, de lo que se ejecuta. ¿Ya? Porque no hay nada que yo haga, yo estoy moviendo ahora mi mano aquí porque mi cerebro me está diciendo mueve la mano. Todo se ejecuta por medio del cerebro, de la mente, del pensamiento. Entonces esto tiene que estar de acuerdo con lo que yo tengo también en mi espíritu, de quién soy, de la fe que yo profeso. La boca y el corazón deben estar en completa armonía, expresando lo mismo, porque con el corazón se cree, el corazón implica la personalidad total, la totalidad del ser. Personas hoy en día dicen algo con su boca, incluso utilizan vocabulario piadoso, de devoción a Dios, pero sus corazones están lejos, 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 lejos. Cuando usted expresa una confesión de fe, lo que usted cree, asegúrese de que su corazón exprese lo mismo eh, para que no esté pronunciando palabras que no significan realmente nada con lo que va en su personalidad. Entonces lo que usted piensa, lo que usted hace, debe estar completamente de acuerdo, su boquita, con su corazón y con sus actos. ¿Ya? ¿Para qué? Para que agrademos a Dios, para que veamos si que andamos en fe. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces una confesión expresada sin fe, hermano, se debe a que alguien se está engañando a sí mismo o está cayendo en la hipocresía. Y eso es terrible, ¿cierto? Caer en la hipocresía con respecto a nuestra relación con el Señor Jesús. Entonces, cuando esto se expresa sin fe, se engañan a ellos mismos. Por otra parte, si hay fe sin confesión, puede deberse a cobardía, ¿ya? Que eso no debe estar tampoco en nosotros, debemos tener plena confianza, hermano. Recuerden que eh, el velo se rasgó, como dice la alabanza, ¿cierto? Y ya no hay más condenación. Ahora tenemos acceso, línea directa al Padre, por medio de Jesucristo. Entonces debemos tener esa fe y también debemos tener esa confesión a diario ante nuestro Dios. Entonces Pablo acá está diciendo que Santiago tiene toda la razón cuando dijo en el capítulo 2 de su carta, el verso 20, la fe sin obra es muerta. ¿Cierto? La fe sin obras es muerta. Lo que recién hablábamos. Tengo fe, tengo obras. Tengo fe, hay fruto. Tengo fe, se nota, ¿cierto? La obra y el fruto en mi vida. Entonces tenemos las más grandes verdades acá, hermano, con esto terminamos. Verdades de la fe cristiana, tales como que Jesús es el Señor, lo cual es admitir que Dios se encarnó en Jesucristo y por lo tanto Jesucristo es Dios. Él es Dios. Y que Dios lo resucitó de los muertos, que es la verdad esencial del Evangelio. Sin resurrección, también hermano, sin resurrección no hay Evangelio, no hay nada.
Entonces, si usted expresa esta confesión, hermano, con fe en su corazón, la promesa de Dios va dirigida personalmente para usted. Y se resumen las siguientes palabras: si cree, será salvo. Si cree, será salvo. Y esta lo hemos visto muchas veces, ¿cierto?, cuando hablamos de la regeneración que precede a la fe. Dios nos regenera, entrega la fe, nos salva. ¿Ya? Muchos dicen que esto no es así, que es imposible. Yo soy de esta posición, que la regeneración precede a la fe, porque la Biblia lo dice por todos lados, hermano. Entonces, ¿cómo no creer si la Biblia nos habla de que estamos muertos espiritualmente? Yo no puedo responder al llamado de Dios, de ninguna forma, a no ser que Él me resucite en primer lugar. Y después, cierto, me llame. Lázaro estaba muerto, ¿qué tuvo que hacer con él primero? Tuvo que resucitarlo para que él lo escuchara. Lázaro, levántate, sal fuera. Entonces yo estoy convencido de esto, hermano, y por todo lo que es el contexto general de la Escritura, de que la regeneración precede a la fe, y eso está en la soberanía de Dios. Y como decimos, hermano, no podemos nosotros ponernos a pleitear con Dios, a decirle, ¿qué haces? ¿Por qué eso es así? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no lo hiciste de otra forma? Yo lo hubiera hecho de esta manera. ¿A dónde? ¿Seremos más sabios nosotros que Dios? Como diría Pablo, en ninguna manera. Oramos, hermano, damos gracias al Señor. Agradecemos, Padre, este tiempo en tu palabra. Agradecemos, Señor, que nos permite estar en este lugar el día de hoy. Agradecemos, Padre, tu infinito amor, tu infinita misericordia. Vemos los días, Señor, cómo pasan, los meses, los años. ¿Y qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hemos logrado? ¿Cuál es nuestra meta? Hablando espiritualmente. Quiero ser más como Cristo. Quiero andar más como Él anduvo aquí en la tierra. No solamente estoy adoptando una religión de día domingo. No solamente estoy adoptando esto como un club donde nos vemos con los hermanos, hablamos un poco de algo, cantamos y nos vamos a casa. Señor, te ruego que ese pensamiento nunca esté en nosotros, que la verdadera devoción esté en nuestra vida, que cuando lleguemos a este lugar, cuando pensemos en que debemos llegar a este lugar, es para ver a Cristo, es para tener un momento junto a Él, para tener un momento en su palabra, para que Él nos guíe, para que Él nos acompañe, para que Él nos dé el consuelo que muchas veces necesitamos. Y no una religión, Señor, sino una relación contigo. Así como tenemos relación a diario con nuestra familia, que así pueda ser también la persona de Jesucristo, y mucho más importante, Señor, porque de Él mana la vida, de Él tenemos todas las cosas, Señor. La vida, la salud, el alimento, el trabajo, todo viene de parte tuya, Señor. Por eso cuando lleguemos a este lugar, que podamos tener esa reverencia ante ti, mi Señor. Esa reverencia por tu palabra, por tu alabanza. Y no pensar solamente que es un día más en la iglesia, porque los días, los años pasan volando, Señor. ¿Y qué hemos logrado o qué hemos obtenido o en qué hemos avanzado en el camino del cristianismo? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque cada día te necesitamos más. Cada día necesitamos más de ti, Señor. De tu ayuda en lo espiritual, en la lucha contra el pecado, en la lucha contra nuestras debilidades, Señor, porque somos pecadores, Padre, lo sabemos, lo reconocemos y necesitamos tu ayuda todos los días, Padre. Necesitamos la guía tuya todos los días de nuestra vida, Señor. Así como el aire que respiramos, te necesitamos mucho más a ti, Señor. Mucho más a ti, Padre. Por eso te ruego que nos ayudes para estar en comunión contigo, Señor. La carne no quiere eso, pero nosotros debemos vencer, Padre, porque tenemos a uno más fuerte, uno más poderoso dentro de nosotros, el cual pagó, el cual resucitó, el cual está a la diestra de Dios Padre el día de hoy, que nos puede ayudar y nos puede guiar también, tanto en la oración como en la comunión contigo, Dios. Dejamos esto en tus manos, Señor, tu palabra, agradecemos el mensaje y ayúdanos para cantar con el espíritu, para cantar, Señor, con el alma, con el cuerpo, para poder rendirte honor, honra y gloria a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos muchas gracias. Amén.